Bueno, algo de esto le vamos a consultar al referente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, con el que vamos a dialogar a continuación. Me refiero a Sebastián Torres, el doctor Sebastián Torres, que es subsecretario de Promoción de la Salud de la cartera apuntada a nivel provincial. ¿Cómo está, Sebastián? Buenos días. Hola Antonio, muy buenos días, un gusto escucharte. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿en qué estado estamos en la provincia con el avance del coronavirus? Leíamos recién que hay un retroceso de los casos en Rosario, pero a nivel general, ¿cómo estamos? ¿Peor o mejor? Mira, en términos generales estamos en un buen momento porque creo que hay que hacer un análisis global. En las últimas semanas, que bueno, todos somos testigos, hubo un aumento exponencial que arrancó ahí por diciembre, la segunda, tercera semana de diciembre, y fuimos teniendo un aumento exponencial de los casos a nivel nacional y obviamente a nivel provincial, llegando a unos índices de positividad, es decir, un porcentaje de positividad de los testeos entre un 75 y un 80%. Hoy podemos decir que en los últimos días ha habido un descenso de la notificación de casos positivos, eh, y eso representa, digamos, una mirada dentro de lo que nosotros hablamos de lo que son las semanas epidemiológicas. No significa que la pandemia haya terminado, no significa que hayamos salido de una franja en la cual a nosotros nos mantiene alerta, porque todavía estamos teniendo un 65, un 70% de positividad en los testeos, pero sí vemos que hubo una caída de la gente que saca turno para testearse. A modo de ejemplo, Antonio, en algunos de los puntos de testeo que nosotros tenemos en la ciudad de Rosario, que los turnos no se llegan a ocupar. Al principio la gente nos preguntaba, bueno, ¿cuándo se habilitan los turnos? Y hoy, en un punto de testeo que tal vez hay 500 turnos para testearse, se ocupan el 60% o el 70%, cuando hace algunas semanas atrás se ocupaban todo. Por lo tanto, estos números son objetivos, más allá de interpretaciones o apreciaciones que podamos hacer. El índice de positividad también es un dato objetivo, pero el dato objetivo más importante para nosotros, que está por encima como herramienta que debemos defender y seguir promocionando, es la vacunación. Hoy la provincia de Santa Fe tiene un 91% de la población con una dosis, un 84% con dos dosis y arriba de un 27% con tres dosis. Ya la provincia de Santa Fe superó los 7 millones de dosis colocadas desde que inició la campaña de vacunación. Esto nos pone dentro de las 4 o 5 provincias con mejor ritmo de vacunación a nivel país. Claro, claro. Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, me dicen amigos conocidos que se están dando casos donde no tenés prácticamente ningún síntoma, no tenés ningún síntoma, ni dolores corporales, ni fiebre, ni cansancio, nada, pero de un momento a otro te quedas sin olfato y sin gusto. Y esto, bueno, uno lo ve comiendo, oliendo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Olores. ¿Esto que es una nueva cepa? ¿Es una mutación de lo que teníamos? No sé si has visto esto en los últimos días. Lo he escuchado, recién te escuchaba a vos cuando Ujú. dabas inicio al programa. La realidad es que la pérdida del olfato y del gusto ha sido un síntoma que desde el inicio de la pandemia estuvo presente, y hasta te digo una cosa, Antonio, ha sido un criterio mayor de confirmación diagnóstico. Si una persona que pierde el olfato del gusto ya es confirmado como caso positivo sin necesidad de hisoparse. Es decir, no ha habido un cambio en cuanto a este síntoma. Sí, lo que ha habido un cambio, Antonio, es en relación entre la cepa Delta y la cepa Omicron. Si bien ambas pueden causar lo que es la pérdida del olfato y del gusto, principalmente la gran diferencia es lo que ya sabíamos, que la cepa Delta es mucho más contagiosa. Vemos cómo se comportó la pandemia en las últimas semanas, pero principalmente lo que es el cuadro clínico. La cepa Omicron causa lo que son síntomas gripales generales y afecta las vías aéreas superiores. Congestión, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida de gusto. A diferencia de la cepa Delta, que es una cepa que afecta mucho más lo que es el aparato respiratorio, lo que son los tejidos pulmonares, eh, que algo que vimos en lo que fue en la segunda ola con el aumento exponencial de los casos. Hoy estamos viendo un aumento exponencial de los casos en las últimas semanas, pero con otra clínica. Y sumado a la vacunación, lo que hemos visto que no ha habido una traducción directamente proporcional entre el aumento exponencial de los casos y el aumento de las internaciones. Claro, claro, claro. ¿Qué hacer cuando se te va el gusto, el olfato? No entrar en desesperación, estimo, ¿no? Pero ¿qué hacer? O sea, ¿cuánto hay que esperar? ¿En cuánto tiempo vuelve el olfato, vuelve el gusto?
Es relativo, es relativo. Hay gente que recupera el sentido del gusto y el olfato porque por una cuestión neurofisiológica va de la mano en un par de días y hay casos reportados también en la cual la gente tiene varias semanas o algunos meses en recuperar el olfato y el gusto. Acá en medicina no tenemos, digamos, no es una ciencia exacta en la cual 2 más 2 es 4, por eso vamos a encontrar casos que en 4 o 5 días lo recupera y hay gente que tarda mucho más tiempo en recuperarse. ¿Qué se puede hacer para ir recuperándolo? No sé si oler algo en particular, alcohol, pregunto, no sé. Me decían algunos que No, vinagre, clavo de olor, no. hay algunos consejos caseros, hay algunas recomendaciones de algunos complejos vitamínicos, pero bueno, la realidad que hay que esperar, es una recuperación que se da y darle tranquilidad a aquel que nos está escuchando y no estás viendo, que tal vez ha perdido el olfato y el gusto, que lo va a recuperar, que se quede tranquilo. Bien, bien. Tema de hisopados, ¿no? Ahora está bajando un poquito la paranoia, pero los primeros días conocidos me decían, bueno, tengo un primo de otro primo que está contagiado y yo pienso que me puedo llegar a ver contagiado y digo, pero ¿tenés síntomas? No, no tengo nada. Era ¿no? la paranoia por ahí instalada. Hoy, ¿en qué estadio estamos respecto a eso y cuándo conviene ir a hisoparse? Porque hay gente que no tiene ningún síntoma pero quizás yendo a hisoparse sin ningún síntoma, a lo mejor termina siendo un conductor, si es que lo tiene asintomático, para contagiar a otras personas, o, o se contagia el mismo, digamos, ¿no? De la cola. Sí, Antonio, está bueno esto que planteás porque inicialmente hubo una especie de paranoia entendible por parte de la población, de una ansiedad importante en la cual todo el mundo se quería hisopar. Y la realidad que es muy importante seguir las recomendaciones y los criterios en la cual cuando uno debe hisoparse, que no son criterios ni recomendaciones caprichosas, sino son criterios en base a lo que es una evaluación sanitaria, una estrategia sanitaria y también a lo que es evidencia científica. Porque digo, frente a una estrategia sanitaria, porque bueno, la pandemia, Antonio, ha sido muy dinámica, vos lo has visto, como al principio se utilizaban algunos criterios, hoy se utilizan otros criterios, al principio, en marzo del 2020, cuando empezaron a aparecer los primeros casos, cada vez que apareció un caso, se hacía una investigación exhaustiva de todos los contactos estrechos para saber de dónde provenía ese caso. Ya en un punto en el cual hay circulación comunitaria, bueno, la situación y la estrategia y el abordaje sanitario es otro frente a un caso positivo. Hoy, la recomendación sanitaria es que solamente deben hisoparse todos aquellos mayores de 60 años, todas aquellas personas con comorbilidades, embarazadas y puntualmente algunas poblaciones especiales como por ejemplo trabajadores de la salud o por ejemplo adultos mayores que están en alguna residencia. Esos son los grupos que hoy se recomienda hisoparse. Después, lo que en la última semana habrán sido testigos fue cambio de criterio en la cual una persona con 2 o más testigos, perdón, con 2 o más signos o síntomas o criterios, como decimos nosotros, ya son considerados casos positivos. Por lo tanto, lo que le recomendamos a la población, que si no pertenece a este grupo de mayores de 60 o al grupo de comorbilidades o embarazadas, y inicia con 2 o más síntomas, esa persona ya debe bailarse, ya se considera positiva y lo que debe hacer es reportarlo a través de la aplicación Cuidar, porque esa persona va a decir, che, bueno, yo necesito una constancia, digamos, el bloqueo de mi pase sanitario, bueno, a través de la aplicación Cuidar uno puede reportar. Y también a partir de los centros de diagnóstico, nosotros acá, a modo de ejemplo, en Rosario, tenemos diferentes puntos de testeo que nosotros los denominamos centro de diagnóstico, porque puede ser que uno tenga síntomas, puede ser que uno tenga turno, pero al momento de llegar al punto del centro de diagnóstico va a haber una evaluación por parte de los agentes sanitarios que van a definir si es necesario hisoparse o si, y esta es la parte importante, confirmar al paciente por criterio clínico o criterio epidemiológico. ¿Qué significa esto? Criterio clínico es el ejemplo que te daba antes. Una persona de 35 años, por ejemplo, sin factor de riesgo, que tiene 2 o más síntomas, ya lo confirmamos criterio clínico como caso positivo. O puede ser una persona, no sé, con 1 o 2 síntomas y que nos cuenta que antes de ayer, por ejemplo, estuvo contacto estrecho con un caso positivo. Ahí lo confirmamos, lo que se denomina contacto estrecho por criterio epidemiológico. Claro. Respecto a las vacunas, ¿no? Hay una suerte de mito urbano, no sé cómo lo considerás vos, respecto a que las vacunas causan, y algunas más que otras, ¿no? de algún laboratorio más que otra, causan especie de trombos
que explicado fácilmente, bueno, me dirás vos si estoy equivocado, son pequeños coágulos que genera la vacuna y, o sea, y no hacen que, o sea, la sangre no fluya adecuadamente. Incluso algunos hablan de que se puede llegar a dar casos de ACV. ¿Cuánto de esto hay cierto y cuánto no? ¿No? Porque está esta cuestión de los antivacunas, de la disputa, pero ¿cuánto de cierto hay en esto que se dice de que puede generar trombos las vacunas? Mira, Antonio, al día de la fecha no hay ninguna evidencia científica que ese mito, claramente es un mito, está asociado a las vacunas. Puede haber situaciones circunstanciales, pero no hay ninguna evidencia científica. Cuando hablo de evidencia científica, uno no niega que pueda haber un caso, pero para que haya una evidencia científica que confirme una asociación entre, en este caso, una vacuna y un cuadro clínico, tiene que haber un determinado estudio, una determinada N, digamos, una cantidad de casos, y la realidad es que no hay ninguna evidencia que pueda realizar esa asociación. Por lo tanto, para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y que sé que mucha gente te sigue el programa, eso es un mito, como tantos mitos, Antonio, hubo desde el inicio de la vacunación. Vos recordarás allá por enero del 2020, cuando arrancó la vacunación, que arrancamos con Sputnik, que empezaron a aparecer los efectos adversos en las personas que se vacunaban. Y me acuerdo que había títulos nacionales o provinciales hablando de la gravedad de los efectos adversos de la vacuna. Y la realidad, que todas las vacunas causan efectos adversos, y que son efectos, en el 95% de los casos, son efectos adversos leves. Y si nosotros vamos y vemos lo que tiene que ver con la ficha técnica de una vacuna, no del COVID, Antonio, de cualquier vacuna, siempre van a estar descritos efectos adversos leves, moderados y graves en un porcentaje diferente. Pero ¿qué pasa, Antonio? Una cosa que vos me digas, bueno, en el 2017 el porcentaje de efectos adversos con la vacuna de la gripe, no en términos porcentuales, vamos en número absoluto, fue de, por ejemplo, en toda la provincia de Santa Fe, de 5 personas de, no sé, de 1 millón que se vacunan. Tiro cualquier número. Vos decís, bueno, un número ínfimo. Pero hoy estamos frente a la campaña de vacunación más grande de la historia, por lo tanto, la N de cantidad de vacunados es mayor y por lo tanto vos vas a escuchar más gente con efectos adversos. Pero siempre estamos hablando de efectos adversos esperables, en el cual en el 95% de los casos son leves, y no solamente que son leves, sino que en el 90% de los casos a las 24 o 48 horas desaparecen. Por lo tanto, Claro. en los millones, vamos a la provincia de Santa Fe, en los 7 millones de dosis de vacuna que nosotros colocamos, no hemos tenido ningún tipo de problema fuera de los porcentajes esperados, ¿no? Bien, Carla Bisotti, la responsable de la cartera de salud de la Nación, dijo: no es momento para incorporar la vacuna contra el COVID al calendario obligatorio. ¿Qué piensan ustedes? Y a ver, ¿no sería más, cómo podemos decir, más creíble, o no estaría más clara la situación si se incorporara al calendario obligatorio y bueno, y se deja de dar pie por ahí a rumores? ¿No sería mejor, digamos, el que hay que vacunarse y hay que vacunarse? ¿Cómo lo ven? Mira, Antonio, yo te escuchaba en la introducción del programa también este tema. Nuestra ministra de Salud, la doctora Martorano, permanentemente se ha expresado con respecto a la necesidad de avanzar en este tema de las vacunas. Yo soy médico, me dedico a la gestión en salud, no soy abogado como para entrar en un análisis sobre los derechos constitucionales, que yo te escuchaba a vos antes y seguramente tenés mayor conocimiento sobre esa área. Sí, yo te puedo hablar que hoy las vacunas han salvado vida y no ha sido un relato. Yo creo que esto no alimenta una grieta, porque la realidad que vos viste los números, más del 95% de la población ha accedido a las vacunas, se ha inscrito para vacunarse, y ha sido un porcentaje muy, pero muy chiquitito en la cual no ha accedido a vacunarse, tal vez menor a un 5%. En otros países de Europa, que explica por qué tuvieron las olas de casos que tuvieron, han tenido hasta un 30% de deserción al momento de vacunarse. No es un porcentaje que en la Argentina haya pasado ni en la provincia de Santa Fe, por lo tanto es un porcentaje menor, un porcentaje marginal de la población en el buen sentido, y no quiero que nadie mal lo interprete, y respetando la postura de esa población. Pero la realidad, Antonio, que la vacunación es un hecho colectivo, digamos, no es, a ver si, no quiero entrar en comparaciones para evitar problemas, pero si yo no me vacuno, no es que solamente yo me hago responsable de mí, sino que yo también estoy poniendo en riesgo el colectivo que a mí me rodea. Si yo terceros, no me vacuno, sí, no, o sea, hablando del claro, no te jodés vos, sino afectar a terceros, sí.
Eso. No es como el casco, si yo no uso el casco, a lo sumo tengo un problema personal. Bueno, acá, o si fumo, por Claro. ejemplo, ¿no? Yo si no me vacuno, pongo en riesgo a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Por eso siempre hablamos de una medida colectiva. Este ejemplo es a una pequeña escala, diríamos a la escala más pequeña. Que vayamos a la escala más grande, es lo que pasó con África. Digamos, si hay una parte de la población que no se vacuna, sigue poniendo en riesgo al resto de la población. Claro. Las causas en África son otras las causas por las cuales no hay vacuna, a diferencia de una antivacuna. Pero bueno, quería darte ese Sí, ejemplo sí, sí, porque no, queda, es la manera de explicar que la vacunación es un hecho colectivo. queda claro. Por último, Sebastián, y no te robamos más tiempo. ¿Cómo se están preparando? Ahora estamos todavía con el veranito y alguna temperatura un poco baja para matizar el calor, pero ya cuando nos querramos acordar vamos a estar con temperaturas un poco más bajas. Sabemos que allí siempre las afecciones respiratorias están a la orden del día, más con un clima como el que tiene Rosario, con el río, con la humedad, etcétera. ¿Cómo se están preparando para eso desde la provincia del Ministerio de Salud, más precisamente? Mira, Antonio, nosotros cuando arrancamos la pandemia, en números aproximados, teníamos unas 160 camas de terapia intensiva en la parte pública en toda la provincia. Terapia intensiva, parte pública en toda la provincia. Nosotros con la ampliación que hicimos lo que fue el plan de contingencia, llegamos a casi 500 camas de terapia intensiva en la parte pública, sumado a la articulación privada, que gracias a la articulación privada, que también hizo una expansión importante de camas, se logró que ningún santafesino y ninguna santafesina se quede sin su cama al momento de internarse. Esto tuvo que ver obviamente con una indicación del gobernador Omar Perotti y de nuestra ministra la doctora Martorano de poder trabajar, de garantizar que tengamos las camas necesarias. Nosotros estamos activando el plan de contingencia por etapas, pero tuvimos tres grandes columnas en la estrategia de la pandemia. La expansión del sistema sanitario, tres grandes columnas gruesas, después son estrategias dentro de cada columna, ¿no? La otra gran columna fue el plan estratégico de vacunación y el otro fue la estrategia de testeo. Hoy la vacunación, ya que te compartí los números, nos da una cierta tranquilidad porque el 80-90% de los que hoy son positivos están en su casa. En mayo del año pasado estaban internados. La estrategia de testeo la hemos expandido a lo largo y lo ancho de la provincia y puntualmente lo que tiene que ver con la internación, hoy estamos en un promedio en toda la provincia de cerca de un 75% de camas ocupadas. Pero ¿sabes cuál es el problema, Antonio? Que en mayo del año pasado estamos, si vos recordarás, en fases más restrictivas. Ujú. Por lo tanto, para darte un ejemplo, no había accidentes de tránsito internados. Bueno, hoy tenemos todas las patologías habituales de todos los años sumado a la patología COVID, que no es la misma situación de patología COVID que el año pasado, pero sí en las últimas semanas hemos tenido un aumento de internaciones de patología COVID, principalmente de gente no vacunada o de gente que no completó su esquema de vacunación. ¿Cómo lo enfrentamos la estrategia? Aumentando la vacunación, avanzando en la estrategia, avanzando en la descentralización de los centros de vacunación y obviamente estando alerta al plan de contingencia para poder garantizar la cama que cada santafesino necesita. Gracias por el contacto, Sebastián. Antonio, un gusto, buena semana y a disposición. Gracias a Dios.